Es el primer mensaje de este año. Es el título del mensaje de la palabra de Dios en esta mañana. Un despertar espiritual. Ahora yo quiero que nos hagamos la pregunta. ¿Estoy yo? Una pregunta delante de Dios. Una pregunta que requiere sinceridad. No es una pregunta para que cada uno pueda responderle a un hermano o al otro. Es una pregunta para respondérsela en esta mañana a nuestro Dios. ¿Estoy yo despierto espiritualmente? ¿Hay una evidencia real? ¿Se marca en mí la prioridad? Que primeramente es el reino de Dios y su justicia. Estoy con ese anhelo de servir, de honrar a mi Dios en cada instante de mi vida. En cada momento, en cada circunstancia de la vida, sea que vaya bien o que vaya mal, sea que sea dura o que complaciente, estoy despierto espiritualmente para discernir, para entender, para ver con claridad lo que Dios, lo que mi Señor demanda de mí en todo momento. ¿Estoy vivo espiritualmente? ¿Hay evidencias? ¿O estoy entretenido, confundido, o escondiéndome en las cuevas por temor, por miedo? ¿Qué está pasando? Comenzamos un año. Nuestro Dios es fiel, exquisitamente fiel. Dios ya ha encendido su antorcha para que no andemos en oscuridad, para que veamos con claridad el camino que Dios ha trazado, que Dios ha puesto delante de nosotros, para que podamos andar por ese camino de justicia, por ese camino de verdad. Y que en ese caminar podamos ser instrumentos gloriosos y poderosos en las manos de Dios. Hay muchas familias atormentadas que necesitan la luz de Dios. Muchas personas que necesitan ser restauradas y tocadas por el poder del amor de nuestro Dios. Pero necesitamos estar despiertos espiritualmente. Solo cuando estamos despiertos espiritualmente podemos sentir lo que Dios siente. Solo cuando estamos despiertos espiritualmente podemos ver lo que Dios ve. Porque hay una conexión de espíritu a espíritu y el Espíritu Santo fue enviado con esa misión de guiarnos a toda verdad. Y qué bueno, qué hermoso es que podamos darnos cuenta de todos los detalles
y de todas las cosas hermosas que si usted está despierto espiritualmente, usted se dará cuenta de los tesoros que Dios va a estar descubriendo delante de sus ojos. Es importantísimo. Quiero que me acompañen al libro del profeta Ageo. Vamos a estar leyendo inicialmente un versículo. Capítulo 1, verso 14. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Todos conocemos el contexto de esta palabra. Después de los 70 años de cautividad del pueblo de Israel en Babilonia, cuando Ciro ya dio la orden de que empezaran a regresar los judíos a Jerusalén, una de las cosas que empezaron a suceder maravillosas es el tiempo de la restauración, y Dios escogió personas específicas como Nehemías y le puso esa carga en su corazón para reedificar los muros de Jerusalén. Utilizó a Esdras, utilizó pues a Josafat, a Josué, a toda esta gente para empezar la reedificación. Esta palabra profética de Ageo está enfocada en la reconstrucción del segundo templo de Israel. Resulta de que hubo un momento, y lo encontramos en el libro de Esdras, que hubo un impacto hermoso en el corazón de la gente cuando se echaron los cimientos del templo. Y dice que en ese momento los que habían visto la gloria del primer templo lloraban de alegría al ver que otra vez se estaban reconstruyendo el templo de Jehová. Y los que no, dice que daban gritos de júbilo y alabanza, y dice la palabra que se confundían el lloro y el grito, y dice, y se oía de lejos. Esa palabra, y se oía de lejos, impactó mi corazón. Porque sabe una cosa, ahora mismo nos han puesto esa mascarilla, y sabe que parece que nos cuesta que nos oigan. Estamos alabando al Señor y prácticamente estamos oyendo a los que están aquí arriba. No sé qué está pasando, pero si la mascarilla te privó de poder gritar, de poder alabar, de poder adorar, espero que no. Pero me llamó la atención, dice que le oían desde lejos los que lloraban de gozo, que habían visto la gloria del primer templo, y los que gritaban con júbilo y alababan al Señor y le oían desde lejos. Hermano, una iglesia que está despierta es una iglesia que tiene que hacer ruido. Yo no estoy hablando del ruido pentecostal, alocado que mucha gente confunde con gestos y con formas para mí inadecuadas. Pero estar despiertos espiritualmente, tiene que haber un sonido,
un ruido, por llamarlo de alguna manera, de que estamos vivos, de que estamos despiertos, de que estamos con vida, que tenemos energías listas, preparadas para servir, para honrar a nuestro Dios, que estamos listos para obedecer, para hacer la voluntad de nuestro Dios. Amén. Dice la palabra que en un momento, cuando se echaron los cimientos, hubo un problema entre los judíos que habían regresado de Babilonia y los que estaban en Samaria, que ahí se comenzó una separación entre judíos y samaritanos. Y los samaritanos quisieron ayudar en la reedificación del templo y los judíos rechazaron. Y ocurrió de que entre ese tira y afloja, el ánimo desfalleció y los cimientos del templo se quedaron ahí echados con ese testimonio de lo que sucedió ese día. Pero ¿cómo somos las personas? En un momento determinado podemos hacer mucho ruido y podemos evidenciar que algo pasa por nuestro corazón, pero cuando esto no se alimenta, cuando esto no se proyecta, cuando esto no se lleva a cabo día tras día en la vida espiritual de cada hombre y de cada mujer, cuando se pierde el anhelo, se pierde el deseo, se pierde la visión. Y dice que ahí se quedó el templo por 16 años parada la obra. La obra quedó parada durante 16 años hasta que vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo, diciendo de esta manera, en el capítulo 1, verso 2 al 4, dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice. Cuidado hermanos, cuando queramos poner de nuestra cosecha. Le ruego en el amor de Dios que seamos cautos en este año a la hora de hablar. Y más, si no estás despierto espiritualmente, mejor te callas, porque lo más seguro es que no vas a edificar, sino va a ser todo lo contrario, vas a destruir. La gente que no está despierta espiritualmente habla lo que su corazón le dicta. Y Jesús dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando nuestro corazón está lleno de envidia, imagínese lo que va a salir por nuestra boca. Cuando nuestro corazón está lleno de suciedad en cuanto a envidia, rivalidades y cosas así que puede suceder entre hermanos, que debiéramos de estar sintiendo una misma cosa, unánimes en un mismo amor, pero cuando no estamos despiertos espiritualmente, vivos espiritualmente, puede aparecer cualquier bicho raro. Y más que edificar, dañar, destruir. Este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¡Qué atrevimiento! Y este atrevimiento muchas veces lo tienen las personas que obran y actúan en la carne, que no están despiertos en el espíritu. Lanzan sus opiniones,
que en la iglesia podríamos hacer esto, que en la iglesia podríamos hacer lo otro, que en la iglesia tendríamos que funcionar así, que en la iglesia tendríamos que funcionar de la otra manera, que en la iglesia habría que dar estas oportunidades, que en la iglesia... Y ahí andan un montón de gente. No digo que pase entre nosotros, que de pasarlo seguro que lo pasa. Pero esto es lo que ha dañado por mucho tiempo al buen funcionamiento de la iglesia, a la edificación de la iglesia de Dios. Ha dañado mucho cuando uno dice, cuando se siente con el derecho, oh no, es que no ha llegado el tiempo, es que no es el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Hay muchas cosas que podríamos meditar aquí, muchas cosas que podríamos contrastarlas, y con la gracia y con la sabiduría que el Espíritu Santo puede darnos, podríamos ver lo dañino que puede llegar a ser hablar simplemente por hablar. Hablar desde nuestra comodidad. Hablar desde nuestros intereses personales y particulares. Hablar simplemente porque quiero llamar la atención y que mi voz se oiga y que la gente sepa que yo también puedo hablar y decir y opinar. Estamos en un estado de derecho. Estamos en una democracia. Algunos pueden pensar así, pero nos olvidamos que en realidad los hijos de Dios estamos en una teocracia. Y eso es mucho más importante para usted y para mí. Un despertar para asumir nuevos retos. Necesitamos cerrar nuestra boquita y que sea Dios el que ponga palabras en ti y en cada uno de nosotros. Porque si lo que sale de tu boca corresponde al propósito eterno de nuestro Dios, seguro de que tú vas a ser un instrumento de edificación. Seguro, sin duda alguna. Dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra, dice Ageo, por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Tenemos que meditar muchas cosas, muchos detalles. Cada uno tendremos cosas que corregir, cada uno tendremos, en este año tendremos cosas que reconocer delante de Dios. Mire, te voy a decir una cosa. La mejor manera de ayudar a tus hermanos, de ayudar a la iglesia de Jesucristo, es que tú reconozcas tus errores delante de Dios y delante de Dios puedas restaurarte y sanarte. Porque entonces, sin duda, si yo hago esto, sin duda yo seré de bendición para ti. Y sin duda yo seré de edificación para la iglesia. Si yo hago esto. No se trata de andar ahí con la escopeta cargada, mirando el defecto, el fallo del hermano. No perdamos el tiempo. Esto no es espiritual. Esto es carnal y esto es diabólico. Se trata de disponer mi vida, mi corazón, para ser de bendición, de edificación. No se trata de ser tonto. Algunos se dejan enredar por palabras diabólicas, por mentiras diabólicas. Y algunos piensan, no, es que si callo esto, soy tonto. O no, que si dejo. No, hermano, no somos tontos. Somos sabios. Somos inteligentes.
Cuando nos disponemos a ser tratados de una manera genuina y verdadera por el gran alfarero, y que Él vaya haciendo que tu vasija sea una vasija útil y una vasija de bendición. Amén. Un despertar para ser esforzados y valientes. No estoy hablando de palabrería. No estoy tampoco hablando de fantasías, que todas las podemos tener. No estoy hablando de sueños humanos particulares y personales. Estoy hablando de un toque de Dios genuino que nos levanta de nuestras miserias, de nuestras cobardías, para presentarnos delante de Él como ese hombre valiente, como esa mujer valiente, como ese hombre esforzado, que reconoce que en sus propias fuerzas no puede, pero que sabe, porque está vivo, despierto espiritualmente, que con su Dios asaltará muros, que con su Dios derribará ejércitos, porque Él es, y solo Él, el que adiestra sus manos para la batalla. ¿Sabe? Dice el verso 4 del capítulo 2 de Ageo: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadá. Podrás decirle a tu hermano ahí donde estás y aún con la mascarilla. Esfuérzate, mi hermano. Esfuérzate. Vamos a tener que despegarnos de cosas y va a requerir. El primer esfuerzo es arrancarte de la posición que actualmente estás viviendo. Sea la que sea, de comodidad, o sea de activismo que no sirve para nada, que es vano, porque es un activismo respaldado dentro del marco espiritual, pero que no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. Eres tú queriendo satisfacer algunos detalles, algunas cosas, algunas fantasías espirituales. Cuando Jesús dijo: aprender de mí que soy manso y humilde. ¿Y sabe una cosa? La mansedumbre y la humildad es lo que realmente tiene que poner ese equilibrio en lo que somos en Dios. La mansedumbre y la humildad tiene que resaltar lo genuino de nuestro llamado delante de Dios. Y acuérdese, cuando hablamos de ser mansos y humildes, no estamos hablando de ser gente boba, gente lánguida, gente que todo le da igual. No. Estamos hablando de un carácter de firmeza, de poder, de autoridad, donde resaltamos en todo y para todo la gracia y el amor de nuestro Dios, y para nada estamos queriendo llevarnos la gloria a nosotros.
un despertar para ser valientes y esforzados. Dice, esfuérzate. También Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, cobrar ánimo, pueblos todos de la tierra, dice Jehová, y trabajad. Iglesia, hermano, hermana, no esperes que nadie te diga lo que tienes que hacer como miembro del cuerpo de Cristo. No esperes que nadie te dé un cargo en la iglesia para sentirte útil en el cuerpo de Cristo. No esperes a pertenecer al grupo de alabanza para sentirte útil. No esperes a ser líder de una reunión de vida para sentirte útil. No esperes a que nadie te dé una credencial o un reconocimiento para sentirte útil. La palabra de Dios es tan clara y tan sencilla como que Dios te ha dado una función específica dentro del cuerpo de Cristo. Una función. Si lo quieres entender de otra manera, somos funcionarios del cuerpo de Cristo. Y sabe una cosa, si usted funciona, si su hermano que tiene al lado funciona, yo funciono, la iglesia funciona. Indiscutiblemente para funcionar tenemos que estar despiertos espiritualmente. Si no estamos despiertos espiritualmente, vas a seguir con tus controversias, con tus problemáticas personales. Cuando no te quejes de una cosa, te quejarás de la otra. Y cuando no te siente mal una cosa, te sentará mal otra. Siempre tendrás prejuicios y siempre habrá en tu mente y en tu corazón un sentir equivocado. A la realidad de ser una persona que funciona delante de Dios. Nos va a tocar, hermanos, subir montes. Vamos a tener que tomar decisiones. ¿Cuántos de aquí están satisfechos con su vida de oración? ¿Cuánto tiempo pasas en oración, en contacto, en comunicación con Dios? ¿Cuánta revelación recibes? ¿Cuánta satisfacción en cuanto a la palabra que Dios te revela y te muestra en ese tiempo de oración? Getsemaní es un lugar donde la misma palabra dice que es prensa que chafa la oliva para sacar el aceite. A Jesús le encantaba subir a Getsemaní, aunque cada vez que él subía era prensado. Y fíjese lo que sucedía en Getsemaní. Supuestamente se llevaba a los hermanos más vivos espiritualmente, más despiertos. Y cuando él se apartaba para orar, para ser prensado, dice que cuando regresaba de su tiempo de estar ahí en intensidad con el Padre,
¿Cómo se encontraba a estos? Durmiendo. Velar y orar para que no seáis tentados. La tentación va a venir. Y si estamos durmiendo, nos va a golpear, nos va a sacudir, nos va a tirar por el suelo. Por eso este año tenemos que abrir nuestros ojos para darnos cuenta de la importancia de estar despiertos espiritualmente. Dios no va a obligar, Dios va a poner una gracia especial en la iglesia. Y va a ser lo mismo, es lo que me ha mostrado, es lo que me ha revelado. Lo mismo que lo hizo aquí. Y despertó Dios a Zorobabel, hijo de Salatiel, a Josué, hijo de Josadá. Despertó el espíritu de ellos y el espíritu del resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron. Y vinieron y trabajaron. Ese toque, de ese despertar, lo vamos a recibir todos. Todos. Al final de año va a haber una gran celebración. Algunos celebrarán a gritos, con gozo, con libertad, porque habrán sentido que han funcionado dentro del propósito eterno y han sido usados y habrá motivo de gozo y de alegría. Otros se avergonzarán porque aún recibiendo lo mismo no se activaron para disponer su vida. Todavía pudo más el oro, la plata, las casas artesonadas, los coches, el trabajo, esto, todavía pudo más eso. Cuando hablamos de esto, es delicado, porque pensamos que nosotros somos los que sacamos adelante nuestras casas, nuestros hogares. Pensamos que por nuestro esfuerzo, por nuestro sacrificio, es que podemos tener las cosas que necesitan nuestros hijos, nuestra familia. Y en ese enredo y en esa mentira estamos. Hermano, nadie te dice de que no trabajes. La palabra de Dios dice que el que no trabaja, que no coma. Pero la palabra de Dios dice que trabajemos sosegadamente. Y el error más grande es dedicarnos a trabajar y a trabajar y a trabajar por las cosas materiales de esta vida pasajera y vanas. Y nos olvidemos de servir al Señor, de ser útiles al Señor. Es una diferencia abismal entre venir a la iglesia para funcionar y edificar y que haya una explosión poderosa espiritual donde nos deleitamos, nos fortalecemos, nos enriquecemos, a venir a autojustificarnos y a decirle a Dios, ten misericordia, porque Señor, tú sabes las cosas, que esto es muy duro y hay que estar, a justificarnos porque aparecemos de uvas a peras por el templo. No, pero no hace falta de ir al templo, no hace falta de ir. Tantas cosas que se hablan, tantas cosas que se dicen. No, es que no es el tiempo de reedificar la casa. Vino palabra de Jehová a través del profeta Ageo. Es para vosotros tiempo de vivir en vuestras casas artesonadas. Aquí mi casa está desierta. Después es tan fácil sacar un poquito el artículo
No, es que la iglesia viene poca gente. No, es que la iglesia, la gente se va. No, es que la iglesia esto. No, es que la iglesia lo otro. Y tal. Empezamos a hablar mal de la iglesia, de la amada de Jesucristo. Un despertar para ver una mayor gloria. Dice el profeta Ageo, capítulo 2, versos 8 y 9, dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová. ¿Tú eres hijo de Dios? ¿Necesitas plata? ¿Necesitas oro? Ya sabe a quién pedírselo, al que lo tiene. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. La palabra de Dios dice que nosotros no somos hijos de la noche, que somos hijos del día. No somos llamados a andar en oscuridades. Somos llamados a andar en la luz. Pablo dice en Efesios que en otro tiempo éramos tinieblas, pero que ahora somos luz en el Señor. Y dice que andemos como hijos de luz. No nos afanemos, hermanos. Quiero que este primer reto que lanzo, usted me lo pueda recibir. La palabra dice que por mucho que nos afanemos, nadie puede añadir un codo a su estatura. Pero sí Dios puede elevarte a lo más alto. Es cuestión de visión. Para poder apercibir lo eterno y lo glorioso y lo espiritual de Dios, lo primero que tenemos que hacer es abandonar nuestros enganches carnales. Tenemos que aprender a decidir qué es lo que va a gobernar desde el principio de este año nuestro corazón. Cuando el materialismo gobierna nuestro corazón, todo nuestro ser está infectado de un sentimiento egoísta. Por mucho que quieras ver la realidad de las cosas, no las verás. Y lo peor de todo es que no le das la oportunidad al que todo lo puede de que Él se glorifique en todas tus necesidades. Cuando Jesús dijo: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, el gobierno de Dios y la justicia de Él, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Estaba diciendo algo tan importante, tan glorioso. Antes andaba comentando: mirar las aves de los cielos,
van a fábricas, ni tienen que fichar, ni tienen que hacer horas extras. Vuestro Padre Celestial las alimenta. Mirar los lirios de los valles. Ni aun Salomón pudo vestirse con tanta hermosura. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? ¿Acaso Dios va a dejar? ¿Sabe, hermano? ¿Por qué digo esto? Porque perdemos la visión de funcionar para edificar por las tinieblas del materialismo. Ni nos damos cuenta que no estamos funcionando para la edificación del cuerpo de Cristo. Y no solamente eso, sino que todavía nos sentimos con el derecho de criticar a aquellos que de alguna manera quieren funcionar o están funcionando en la edificación del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor. Jesús, en un momento determinado, por la malicia del corazón de la gente, tuvo que responder a una pregunta. ¿Es lícito pagar tributo a César? No. Una pregunta llena de maldad. Había gente ahí. Estaban escuchando y que esperaban una respuesta. Si él decía que era lícito pagar tributo a Roma, se echaba a los judíos encima. Pero si decía que no era lícito, se echaba a los romanos encima. Y allí todo se sabe, usted sabe, todo se sabe. En todos sitios todo se sabe. Jesús mandó que le dieran una moneda y mirando la esfinge dijo: ¿de quién es esta esfinge? De César. Pues dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Jesús estaba hablando de un equilibrio, de un orden. Lo malo es cuando se lo damos todo a César y no le damos nada a Dios. Y créame que eso lamentablemente y tristemente sucede mucho. Después pensamos: oh, es que me cuesta tanto esto, me cuesta tanto lo otro, es que no hay manera, es que no soy capaz. ¿Sabe por qué? Porque nuestra mente y nuestro corazón está bajo el gobierno de las cosas de este mundo. No está bajo el gobierno el amor, la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Por eso, si nos analizamos a nosotros mismos, ni tan siquiera podemos sentir con realidad, con transparencia, compasión por la gente que se van de este mundo sin Dios y sin esperanza a una condenación eterna. Porque estamos desconectados de esos sentimientos puros. Cuando Jesús dice que recorría las aldeas de todos ellos, predicando el evangelio del reino, sanando a los enfermos, y los miraba y tenía compasión de ellos porque los estaba viendo como ovejas que no tenían pastor. Yo pregunto, ¿dónde está esa compasión? Necesitamos un despertar espiritual, iglesia. Vamos a ponernos de pie y vamos a adorar.